Sean bienvenidos a un nuevo video del Colegio de Ocultismo Nicolás Flamel. En esta ocasión nos adentraremos en los misterios de Eleusis. En el año 415 a.C., el general ateniense Alcibiades fue acusado de uno de los crímenes más graves que el sistema legal griego contemplaba, no de traición, no de asesinato. Fue acusado de haber revelado, en una reunión privada y bajo los efectos del vino, detalles del ritual que se celebraba cada año en la ciudad de Eleusis, a 22 kilómetros de Atenas. El delito tenía nombre específico: profanación de los misterios, y la pena contemplada era la muerte. Que una democracia tan sofisticada como la ateniense considerara la revelación de un ritual religioso un crimen capital equivalente a la traición al Estado, dice algo extraordinario sobre la naturaleza de lo que ocurría en Eleusis. No era simplemente una ceremonia, era algo que quienes lo habían experimentado consideraban demasiado poderoso, demasiado real y demasiado frágil para sobrevivir al contacto con el lenguaje ordinario. Los misterios de Eleusis fueron celebrados ininterrumpidamente durante aproximadamente 2000 años, desde el siglo XV a.C. hasta el año 392 de nuestra era, cuando el emperador romano Teodosio I los prohibió junto con todos los demás cultos paganos al decretar el cristianismo religión oficial del imperio. 2000 años de celebración continua en el mismo lugar, con el mismo ritual central, iniciando a cientos de miles de personas que incluían a algunos de los intelectos más rigurosos que la historia occidental registra. Platón los atravesó, Aristóteles los atravesó, Sófocles, Píndaro, Cicerón, Marco Aurelio, Adriano y todos ellos sin excepción lo describieron con el mismo lenguaje, como la experiencia más transformadora de sus vidas, como un contacto directo con algo que disolvía el miedo a la muerte, como una visión que ninguna filosofía había podido producir por el camino del razonamiento puro. El mito que los misterios dramatizaban era el de Deméter y Persefone. Persefone, hija de Deméter, diosa de la agricultura, es raptada por Hades y llevada al inframundo. Deméter, devastada, abandona sus funciones y la tierra se vuelve estéril. Zeus interviene y negocia el regreso parcial de Persefone. Pasará parte del año en el mundo de los vivos y parte en el inframundo. El ciclo de las estaciones es la consecuencia de ese acuerdo. Este mito no era simplemente la explicación poética de por qué los campos florecen y mueren, era el mapa de lo que el iniciado iba a experimentar durante los 9 días del ritual: un descenso, una pérdida, una búsqueda en la oscuridad y un regreso transformado que ya no teme lo que antes temía, porque ha estado allí y ha sobrevivido. El proceso completo duraba 9 días y tenía 2 fases principales. Los misterios menores se celebraban en primavera, en Agras, cerca de Atenas, e incluían purificaciones rituales, ayuno, sacrificio y preparación psicológica. Los misterios mayores comenzaban en septiembre, con una procesión de 22 kilómetros desde Atenas hasta Eleusis, durante la cual los iniciados, llamados mistai, caminaban toda la noche cantando himnos y portando antorchas. Al llegar a Eleusis, el ritual alcanzaba su fase central en el Telesterion, un edificio sin paralelo en la arquitectura griega. No era un templo con estatuas para ser contempladas desde afuera, sino una sala de iniciación con capacidad para varios miles de personas, diseñada específicamente para que los mistai experimentaran algo en su interior. En el centro del Telesterion había una cámara interna llamada el Anactorón, el palacio a la que solo el hierofante, que era el sacerdote supremo, podía entrar. Lo que ocurría durante la noche en el Telesterion se dividía en 3 momentos que los textos antiguos nombran, pero nunca describen: ta legomena, las cosas dichas; ta adromena, las cosas realizadas; y tai deignimena, las cosas mostradas. La tercera categoría, las cosas mostradas, era el núcleo del ritual, el momento en que los iniciados describían como una visión que lo cambiaba todo. En 1978, los investigadores Gordon Wasson, Albert Hoffman y Carl Ruck publicaron una obra titulada El camino a Eleusis, que produjo un debate académico que continúa hasta hoy. Su tesis, construida sobre el análisis de fuentes primarias griegas, era la siguiente: la bebida ritual, llamada Kikeon, que los mistai consumían durante el ritual en el Telesterion, contenía un derivado
del cornezuelo del centeno, un hongo que crece sobre los cereales y que contiene compuestos químicamente relacionados con el LSD. Albert Hofmann, el químico suizo que había sintetizado el LSD en 1943, analizó las condiciones bajo las cuales el cornezuelo podría haber sido procesado para producir una sustancia activa sin los elementos tóxicos que normalmente contiene, y concluyó que era perfectamente posible. Esta hipótesis no ha sido definitivamente probada ni definitivamente refutada. Lo que sí está documentado es que el quiqueón era una bebida específica preparada con cebada, agua y menta, que su consumo era obligatorio en el ritual y que lo que seguía a su ingesta era descrito consistentemente como una visión de luz y como un contacto directo con la realidad que trasciende la muerte. Lo que hace a los misterios de Eleusis filosóficamente irresistibles no es el misterio de qué hacía la bebida, es el hecho de que durante 2000 años cientos de miles de personas de todas las clases sociales y de todos los niveles intelectuales atravesaron esa experiencia y regresaron describiendo la misma cosa, que el miedo a la muerte había desaparecido, no disminuido, desaparecido. Cicerón escribió que Atenas había dado al mundo muchas cosas extraordinarias, pero que ninguna era comparable a los misterios, porque gracias a ellos los seres humanos habían aprendido no solo a vivir con alegría, sino a morir con esperanza. Píndaro escribió que quien ha visto esas cosas conoce el final de la vida y conoce también su comienzo dado por Zeus. Y Platón, el filósofo más considerado de la antigüedad, construyó su doctrina completa del alma inmortal usando el lenguaje y la estructura de los misterios como andamie filosófico, porque consideraba que lo que Eleusis producía por el camino de la experiencia directa era exactamente lo mismo que la filosofía intentaba producir por el camino del razonamiento, y que Eleusis lo lograba con una eficacia que la filosofía sola nunca había igualado. Teodosio los prohibió en el 392. 2 años después, en el 394, el templo de Eleusis fue destruido por un general cristiano llamado Alarico. Con él desapareció algo que 2000 años de celebración continua no habían podido agotar y que ninguna tradición posterior ha sabido reemplazar con la misma precisión y la misma potencia, un método verificado y practicado y perfeccionado durante 20 siglos para producir en el ser humano la certeza directa, no la creencia, sino la certeza de que la conciencia no termina con el cuerpo.